Amigos, pues ahora está con nosotros Renata Roa. Renatita, bienvenida. Muchísimas ya habías gracias, estado mi conmigo, queridísima Clau. cada día más guapa y más linda. Muchas gracias, siempre es un gusto estar aquí, de verdad, porque Renata. echamos el chisme de Y celebridades. hace mucho no venías, ¿eh? Tienes Ya que venir no, más ¿verdad? seguido. Pues Sin duda que sí. Yo sabes que encantada de la Renata vida. es toda una estudiosa, especialista en la lectura de rostros y, bueno, en imagen, de alguna manera pública, y cómo nos puede ayudar incluso para que ciertas características, pues nos ayuden a reconocernos mejor, a ser mejor, no sé, todo lo que leo de tu especialidad me llama la atención. Tal cual, a comunicarnos de una mejor manera con nosotros, pero también con la persona que tenemos enfrente. Fíjate. Y antes de que entremos al tema por el que hoy estoy aquí, primero explica un poquito de dónde viene todo esto. Por favor. ¿Ok? ¿Qué es comunicación facial? Es una gran herramienta que a través de las facciones, pero también de los micromovimientos que nosotros hacemos, consecuencia de nuestras emociones, nosotros podemos ir diagnosticando, uno, quién es la persona, pero también qué es lo que la persona está sintiendo. Y entonces cuando juntas estas dos grandes respuestas, es cuando puedes tener una radiografía impresionante de la persona. Entonces, aunque no está hablando una persona, la persona está gritando a través de su rostro y a través entonces de lo que no habla. Entonces, justo el día de hoy, bueno, el tema que nos incumbe un poquito es, creo que uno que nos ha incumbido a todos los mexicanos y creo que a la prensa internacional en la Así última es. semana. Así es. ¿No? Y bueno, yo Entonces, creo que va a dar para más tiempo todavía. Estamos hablando de Joaquín Guzmán, obviamente, ¿no? Y bueno, queríamos hacer un recorrido de los años, ¿no? Ahora sí que de los años desde la primera vez que lo apresaron hasta pues ahora, ¿no? Cómo ha ido cambiando el rostro, más allá de, no sé si habrá hecho alguna cirugía. Yo francamente lo veo muy parecido desde la primera vez. Hay gente que lo ve completamente diferente. Yo creo que lo veo con más kilos y más años, pero a ver si nos pueden ir aventando las fotos para que Renata nos pueda ir diciendo. Bueno, mira, ahí lo vemos bien joven, digo. ahí está muy joven y lo que quiero que veamos es que sobre todo pongan atención en lo que son las cejas, en lo que es la mirada, en lo que es la boca y evidentemente en la parte de los pómulos. Y ahí es en donde vamos a encontrar, no saben cuántas diferencias. Y como tú bien dices, no es que sea otra persona, pero los años nos van transformando y no nada más al Chapo, sino a cualquier persona. Sí, claro. Entonces, nuestra premisa es sí, la cara habla, pero sobre todo la cara cambia. Este Chapo, ¿cómo era? Era un Chapo muchísimo más instintivo, dígase que se iba por lo primero que sentía, era una persona muchísimo más violenta, era una persona entonces que él mismo hacía lo que tenía que hacer, dígase, no se iba a hacer, no iba a ser como el estratega. En este momento era una persona que entonces actuaba, que se reprimía muchísimo lo que sentía y evidentemente lo sacaba a través de la violencia. Una persona un poco agresiva, entre comillas. ¿Dónde ves todo eso? Porque me En gustaría las que vayas cejas. diciéndome. Por ajá. ejemplo, las cejas entre más pobladas estén y sobre todo con ese tipo de mirada, también hay que entender que no podemos hacer una lectura aislada de cada una de las facciones. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es combinando este rompecabezas. Entonces, si usted en casa nos está viendo y tiene unas cejas pobladas, no vayan a creer entonces que van a ser personas sumamente agresivas y demás, pero sí es una cierta energía, una cierta... yo siempre es lo que digo, ¿no? Una persona alcohólica puede Tú ser las tienes alcohólica. pobladas. Las tengo pobladas, pero hay de dos. Una cosa puede ser que seas agresiva y otra cosa es que tengas muchísima energía para el hacer. O fuerte. O muy fuerte. Ajá, que no es Entonces, malo, digo. exactamente. Entonces, Sí. lo que quiero que primero entendamos es que no se trata de que lo que yo les estoy platicando nos sirva para etiquetar a las Claro. personas. Nos sirve para hacer una lectura en conjunto y a través de esa lectura empezar a entender cómo era esa persona en ese tiempo y cómo sobre todo ha ido modificando a través del tiempo esos rasgos. A ver, la que Entonces, sigue. vámonos con la que sigue. Híjole, aquí seguimos viendo justo estos mismos rasgos. Una ceja y se alcanzan a ver su lado izquierdo un poco más arqueado. ¿Qué quiero decir con esto? Sumamente manipuladora, que va a buscar la manera de salirse con la suya. Ahí la verdad es que atractivo se ve, ¿eh? Hijo, Yo es digo. que, y es una de las partes que creo que es muy importante entender con las personas que tienen es que son muy sociópatas, ¿no? Son muy seductoras este tipo de personas. Si ven también un labio inferior muchísimo más grueso que el superior, entonces nos habla que en ese sentido le gusta esta parte más hedonista, que yo creo que de ahí también viene esta parte seductora que se ha demostrado de una manera, no sé qué tan profesional estos mensajes de texto que han salido de la prensa, pero sí definitivamente que nos hablan de algo que es muy de él y que definitivamente le ha ayudado seguramente a llegar a donde está. ¿Ok? En esa misma secuencia de fotografías, no sé si tengamos otra de esa misma época y de hecho de esa detención, porque una de las partes más interesantes de comunicación facial es la emoción que se puede leer.
Hay una imagen en particular, insisto, de esta saga, de esta como colección de imágenes, A ver en si donde nos sale pasan con otra. con la boca, con la comisura de la boca del lado izquierdo un poco más hacia arriba. Esta emoción, el psicólogo de California, Paul Ekman, que ha estudiado todo el tema de las microexpresiones, la define como una emoción de contempt, que es superioridad. Esta emoción, entonces, cuando está en detención, nos habla de un cinismo y sobre todo de un tema de, aunque ya estoy detenido, me sigo sintiendo superior a todos los aquí presentes. No era de sorprenderse Ajá. entonces que buscara maneras de salirse con la suya. Si Bien. no la ven, bueno, esta ya es Ya es más después, es reciente. más reciente, es como la etapa Bueno, esa fue de la intermedia. anterior, Sí, sí. de la Anterior captura anterior. detención, sí. Se alcanzan a ver, de hecho, casi la terminación de la ceja ya no es tan marcada o ya no es tan fuerte como lo Como que vimos. se le suavizó la ceja, Se ¿no? le fueron suavizando las cejas Sí, y es además cierto. la frente se le fue haciendo muchísimo más amplia. Ajá. Muchísima gente me dirá, bueno, pues a lo mejor la calvicie también ocurre como un tema de la edad, pero no nada más ocurre con la tema de la edad, sino que también ha habido muchos estudios que vinculan la calvicie con un aumento de testosterona. Entonces, este tipo de personas son muchísimo más mentales. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a tomar decisiones de una manera muchísimo más pensada. Ya no es tan instintiva como en la primera etapa del Chapo, sino que en esta ya la vemos muchísimo más estratega. Vemos la mirada más fría, no tan violenta ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que este hombre empezó a volverse mucho más calculador. Les dije que por favor pusieran muchísima atención en la parte de las mejillas. No sé si alcanzas a ver coloraciones y además unas arrugas que caen como especie de lágrimas de la comisura interna del ojo hacia abajo. Ujú. Aquí ya se ve una etapa entonces en donde el Chapo ha perdido a muchas personas, un proceso entonces de muchos duelos y una persona ya tan calculadora y con principios también tan claros, definitivamente buscando ya la venganza. O sea, no va a ser nada más una persona que va a perder a una persona, sino que una vez que ya perdió, en este caso a hermano, a hijo, va a buscar la venganza de estos dos personajes que definitivamente marcaron su vida porque claramente se alcanza a percibir eso en su rostro. Fíjate que es bien interesante al escucharte hablar y ver la imagen, porque ciertamente sí se va viendo una transformación donde sí se empiezan a ver otra clase de sentimientos, no los vamos a calificar, ¿no? No, ni Este es buenos ni simplemente el malos. personaje en cuestión, pero efectivamente. A ver, hay otra imagen. Que seguramente va a ser las más recientes. Y aquí lo que quiero que veamos, uno, ya no está tan arqueada la ceja izquierda, sigue Ahí lo veo hasta estando como más espantado, arriba. lo veo Y que, es lo que me ¿verdad? encanta que justamente se Sí se ve. perciba. Si ven, ahora Se la ve más mirada como vulnerable, ¿no? Como se ve que muy se viera vulnerable. más vulnerable, Y sí. aquí yo lo que diría es, bueno, evidentemente escapas, ¿no? Y vas a estar alerta, porque esta emoción nos habla de estar alerta. Vas a estar alerta de que a lo mejor te pueda venir el peligro a través de cualquier lado. Entonces, una persona que debe de haber estado sumamente susceptible a cualquier estímulo externo, porque cuando uno está alerta por tanto tiempo, los niveles de cortisol aumentan y eso te hace ser mucho más explosivo. ¿Qué otra cosa ocurre? Si ves también, la ceja izquierda sobre todo se ve más débil que en el resto de las imágenes. Se ve la mirada sumamente profunda, sumamente centrada, y a mí la parte de la imagen donde está también con la playera ya sucia, recién capturado, está sumamente enfocado, pero ya está como 10 pasos adelante. Ahí está como además como ido, ¿no? Se Está podría decir ido, como en la profundidad ya en el, quién sabe, en el limbo, ¿en dónde? Efectivamente, y si ustedes de hecho alcanzan a analizar muchos rostros de muchos asesinos en serie, de hecho tienen este tipo de mirada perdida. Pero lo que quiero que hagamos con el Chapo es, no está. Y evidentemente sí se ve una mirada más abierta, que regreso a esta parte, está muy vinculada a la emoción del miedo, pero él ya está 10 pasos adelante. Lo capturaron, pero él ya está pensando en cómo se va a escapar. Y no nada más eso, sino que las comisuras de su boca también, más comparado con la primera imagen, se ven más hacia abajo. Más hacia y abajo, el te iba yo a decir. grueso de los labios Se ven más también delgados. se ven mucho más delgados. Entonces vemos Eso una no será persona... porque los cachetes se te van colgando con la edad Se te también. van colgando Digo, puede posiblemente. ser, ¿no? Y sí, y ahorita la parte de lo que nos decías, no es que con la edad a lo mejor Sí, ya los sí, cachetes sí. se te cuelgan. Yo no quiero que veamos tanto los cachetes, sino cómo la boca se le modificó Sí. a ser un hombre mucho más contenido. Y aquí es en donde regreso a esta comparación de la primera imagen con esta. Es un hombre que ya no es tan impulsivo. Se ha Bueno, de vuelto entrada muchísimo desde la más... edad, ¿no? O sea, La edad te va claro, haciendo así, sin duda, ¿no? sí, claro. Pero claro. seguramente en esta primera etapa de su vida, él era el que a lo mejor cometía hasta los mismos asesinatos. En esta etapa de su vida ya se ve muchísimo más contenido. Yo no sé qué tan bueno suele estar contenido. Porque una vez que explotas de una manera completamente irracional. Ahora ya no tiene tanta energía como para él llevar a cabo este tipo de actos. Otra vez regreso a esta parte de la ceja. Se ve que ya no tiene tanta energía para el estar haciendo, pero sí se ve que tiene muchísima energía para estar siendo el estratega. Él está en la cárcel o esté fuera, seguirá siendo el que
esté a cargo de todo este cartel, de esta parte de este territorio. Y a mí me encantará saber qué es lo que va a seguir dando de qué hablar este personaje. Porque para mí, a nivel imagen pública, no nada más es un narcotraficante. Hoy se empieza a volver ya un ícono, ya está hasta empezando un poquito hasta sacar de la mira a Pablo Escobar o comparándose la mayor cantidad de historias y de notas que Pablo Escobar sacó en su momento. Bueno, a mí evidentemente era obvio que era nota internacional, sin duda, pero sí me ha llamado la atención. Es más, yo estaba viendo un noticiero de un día y lo vi al día siguiente y dije, bueno, pues que lo repitieron, o que era prácticamente el mismo contenido, ¿no? Estamos tras esto, que no sé hasta qué punto sea favorable o no, pero la verdad las cosas es que pues, ha sido a nivel internacional algo con muchísima trascendencia, ¿no? Mucha trascendencia, y lo interesante va a ser es qué tanta información nos van a seguir filtrando para empezar a modificar la percepción que se tiene del Chapo. Y aquí es en donde va a estar muy Que interesante también es muy analizar. ambigua. Claro, pero ahora ya es un héroe, ¿no? Antes era odiadísimo, ahora ya hasta le empezamos a dar, ya lo estamos humanizando a este personaje. Antes nada más tenía un lado A. Hoy empieza a tener también un lado B, un lado muchísimo más sensible, ahorita con todos estos mensajes que se escapan. Y es muy interesante verle. Bueno, Entonces, yo nunca pensé que ese lado no lo tuviera. Digo, yo creo, soy ferviente creyente de que nadie es absolutamente bueno ni absolutamente malo. Digo, sí caben las comparaciones, ¿no? Pero al final sí estamos viendo caras y cosas que no teníamos idea que íbamos a conocer de él, ¿no? es muy correcto, y ahí es entonces en donde la imagen pública también empieza a tener unos tintes muy Te voy interesantes. a invitar para, como se vayan evolucionando las cosas, vayamos un poco analizando lo que se va, ¿no? Diciendo, descubriendo, en fin, ¿no? Claro, porque definitivamente un personaje es lo que No, los bueno. medios dicen de él y lo que nos comparten de él. Entonces, Luego dicen que percepción es realidad, es así muy que, correcto. pues sabes, ¿no? Eres todo un Aunque experto, mira, mi mi amor, Clau. en realidad, digo, no podemos ahora sí que juzgar a alguien. Yo digo, No. por mucho que tengas los estudios, si no conoces a la persona, no la Es tienes correcto. enfrente. Digo, hay una lectura, que esa es de la que estamos hablando, ¿no? No tenemos una vara mágica ni una bola de cristal. Pero sí nos da completos indicios porque es muy fácil leer lo que tú nos estás explicando, así que... Pero qué bueno que lo dices, porque la historia y el conocer a la persona nos pone el contexto, y sin un contexto, ninguna lectura no verbal puede tener tanta fuerza. Por eso hay que tener cuidado con las cirugías, porque luego lo de adentro no tiene que ver con lo de afuera, y es cuando ahí ya la sopa ya se amoló, y ya con la que te casaste ya no es, y el que era tampoco es, y ¿no? Qué cosas uno Hay que tener descubriendo, cuidado, ¿verdad? hay que tener cuidado. Oye, bonita, pues te estoy invitando próximamente. Te Muchas agradezco gracias. muchísimo. Tu Muchísimas Twitter, gracias. Renata-Roa, Facebook Tips de Renata Roa, e Instagram también Renata-Roa. te vienes otra vez con Sí, yo encantada. Ya estás, mi Me Renata encanta estar linda. aquí. Luego Muchísimas me dices qué gracias. ves, por favor. Eres El una cachete reina, y eres una estas cosas. reina, no, hombre, vean los Datos ojos de esta proporcionados mujer, por caray. Renata. Sí, vean los de ella. Ya, es mucho cebollazo. Ya vámonos a un corte comercial. Gracias, bonita. Gracias a ti.